Gracias, Señor. Buenas noches, estamos en la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Diga conmigo, por favor: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta, mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios y mi vida va a cambiar para siempre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñame. Dame espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que me resplandezca la luz del Evangelio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Diga: si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, eso pone fin a la discusión. Yo lo creo. Bueno, por favor, tomen asiento. Hoy vamos a hablar de en Cristo. En Cristo. En Cristo. Cuando hablamos de en Cristo, esa expresión en Cristo, ¿a qué lo lleva a pensar? En Cristo. En quiere decir dentro de Cristo. Dentro de Cristo. Es decir, cuando hablamos de en Cristo, es que dentro de Cristo estamos. Estamos dentro de Jesucristo. O sea, Dios nos bautizó en Cristo. Que Dios nos haya bautizado en Cristo quiere decir que nos sumergió en Cristo. Entonces, por ejemplo, en el bautismo de alguna religión, lo que hacen es bautizar por aspersión. Entonces cogen los niños y les echan agüita en la cabeza. Eso es aspersión. Pero la Biblia dice que Jesús fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Y cómo es el bautismo? El bautismo es por inmersión, por inmersión. Entonces el bautismo el bautismo no es por aspersión, sino por inmersión. Entonces que la persona queda totalmente cubierta por el agua. Entonces vamos a hablar de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, cuando decimos en Cristo, estamos diciendo que Dios nos metió en Jesucristo, estamos dentro de Jesucristo. Entonces, imagínate tú dentro de Jesucristo. Vamos a suponer que este eres tú, o soy yo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nos metió dentro. Es dentro. Eso es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora bien, es importante entender esto. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Y si el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? Pues la Biblia dice que no, porque el que peca muere. Entonces, ¿qué hace Dios? Si Dios perdona pecados, el que peca no muere. ¿Qué hace Dios? La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, Dios lo que hace no es que perdona, sino el amor que Dios tiene lleva a que dé el muerto. Dios pone el muerto. En este caso el muerto es Jesús. El muerto es Jesús. ¿Cuál es la relevancia de Jesús? Que todos nacimos de la unión de un hombre pecador con una mujer pecadora. En ese orden de ideas, todos somos pecadores. Para ser pecador no se necesita mentir, no se necesita ser homosexual, ni tomar, ni fumar, ni ser adicto a ningún tipo de droga. Para ser pecador, por el solo hecho de nacer, somos pecadores. Y como nacemos siendo pecadores, Juan 8:34, ¿qué dice de nosotros como pecadores? Juan 8:34 dice: Jesús les respondió, de cierto, cuando la Biblia dice de cierto, está diciendo, es así, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como nacemos de la unión de un hombre pecador con una mujer pecadora, somos 100% pecadores. Entonces, tal vez nos crearon una buena familia donde no se decían groserías. Entonces, tal vez usted no dice groserías. Tal vez nos crearon una familia donde nos enseñaron a ser honestos. Entonces, tal vez usted no roba. Tal vez no es grosero. Tal vez no miente. Tal vez usted gana dinero y ayuda a los pobres.
Pero eso no le quita la condición de pecador. Porque la Biblia dice en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras. Si no es por obras, y la Biblia dice la paga del pecado a la muerte, ¿cómo funciona? Pues Dios provee el muerto. Entonces, la Biblia dice en Mateo 1:23, Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios vino sobre la Virgen María, y ella quedó embarazada por el poder del Espíritu, no por hombre. Y sabemos que la Virgen María tenía papá y tenía mamá, y la Biblia dice que todos los hombres nacemos en pecado. Entonces, el papá de María era pecador, la mamá de María era pecadora, María era pecadora. Fue una mujer virtuosa, y los que creemos en la Biblia creemos en María como una mujer virtuosa, una mujer dispuesta, una mujer inteligente, una mujer valiente. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá, en la ley de Moisés se dice que cuando una mujer aparece embarazada, siendo soltera, es porque se acostó a tener sexo. Entonces hay que matarla a piedra. Y obviamente por eso José se quería escapar, porque él se dio cuenta que María estaba embarazada. Pero él, pensando en escaparse, se le aparece el Espíritu, se le aparece el ángel y dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu de Dios. Entonces, digámoslo así, es como si María alquila el vientre. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios sobre María, digámoslo así, María alquila el vientre, nace Jesús sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. ¿Quién es Jesús? Juan 1:29. Juan 1:29 nos dice quién es Jesús. La clave es, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia, y si está escrito en la Biblia, yo lo creo, y eso pone fin a la discusión. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo no es la Virgen María Auxiliadora, no es la Virgen Negra, no es la Virgen del Carmen, no es San Pedro, no es San Judas Tadeo, no son las 20 almas. El que quita el pecado del mundo es Jesús. ¿Y cómo hace para quitar el pecado del mundo? La Biblia dice que sin derramar sangre no se perdona el pecado, pero no sirve cualquier sangre. Tiene que ser sangre justa, sangre santa. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del amor de Dios? El Hijo de Dios se hace hijo del hombre pecador, para que el hijo del hombre pecador se convierta en hijo de Dios. El Hijo de Dios que no se enferma, se hace hijo del hombre pecador y lleva las enfermedades para que el Hijo del hombre pecador reciba la vida de Jesús y pueda vivir sin enfermedad. El Hijo de Dios que no es pobre, que es rico, el Hijo de Dios que no es pobre, el Hijo de Dios que no es pobre, que es rico, se hace pobre para que el Hijo del hombre que es pobre sea rico. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando Jesús, usted necesita entender esto, la clave es la identificación. Identificación es que es idéntico, ¿sí? Por ejemplo, si usted coge una gota de un río y coge una gota del mar, no son idénticas. Pero si va al mar y coge dos gotas del mar en el mismo lado, en el mismo lugar, pues son idénticas. Si va a un río o a una llave y coge de la misma agua que está saliendo, coge dos gotas, pues son idénticas. Idénticas en todo. Entonces, el Evangelio tiene que ver con identificación. El Hijo de Dios, que es Jesús, se identificó con los pecadores. Pero como Jesús tiene naturaleza pecaminosa, tiene naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4, entonces Él se identifica con los pecadores. ¿Qué es que se identifica con los pecadores? Que Jesús, al derramar la sangre en la cruz, Él va a recibir el pecado de los pecadores.
cuando Jesús recibe el pecado de los pecadores, no es que Él peque, es que Él recibe el pecado de los pecadores. Pero ¿qué le pasa a los pecadores? Reciben la santidad de Jesús. Cuando Jesús derrama la sangre, Él recibe las enfermedades de los hijos del diablo, de los malos. Pero ¿qué le pasa a los hijos del diablo, a los malos, a los esclavos de pecado? Reciben la sanidad que hay en la sangre de Jesús. O sea, hay una identificación. Entonces, eso lo usa Dios. La Biblia dice en Juan 3:20, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si miramos, cuando Dios hace al hombre, está Adán y está Eva. Y Adán es el responsable, es el que gobierna. Y es a Adán que Dios le dice, no puede comer de todos los árboles del campo, menos de este. El responsable es Adán. Fue Adán el que pecó. No fueron todos los hombres, fue Adán. Pero como todos los hombres descendemos de Adán, entonces el pecado que cometió Adán se nos imputa a nosotros. Es como si nosotros hubiésemos pecado. ¿Es claro? O sea, en el huerto del Edén es como si no hubiera estado Adán, sino como si hubiera estado usted o yo. Entonces, lo que hizo Adán es como si usted lo hubiera hecho. Eso es identificación. Es, por ejemplo, Argentina ganó el mundial pasado. O sea, el mundial, estamos en el 2023. El mundial de 2022 lo ganó Argentina, en Qatar. ¿Quiénes jugaron? ¿Todos los millones de argentinos jugaron? No. Jugaron unos seleccionados. O sea, habían 11 que jugaban, pero llevaron como 25 jugadores o 26 jugadores, por si alguno se lesionaba. Pero los que jugaron en la cancha, fueron 11. Y esos 11, a pesar de que se rotaban, hacían cambios, siempre habían 11 jugando. Entonces, los 11 que jugaban ganaron la Copa Mundial. Y no fueron no fueron todos los millones de argentinos, fueron los 11 que jugaron. Pero como los 11 que jugaron son argentinos, entonces se dice Argentina ganó el mundial, dando a entender que hay identificación. Identificación quiere decir que el argentino más viejo, de 80, 90 años, ganó el mundial en Qatar. Y el argentino más joven, que recién gana la copa y nace, él ganó el mundial. Eso es identificación. Sí, eso es identificación. Entonces, se identifica a uno con todos. En el caso, por ejemplo, colombiano, lamentablemente, hubo un tiempo de narcotráfico, donde habían reyes, capos del narcotráfico. Entonces estaba Pablo Escobar, los Ochoa, tiempos violentos. Y se hacía mucha exportación de cocaína. Cuando un colombiano viajaba a Estados Unidos, por más de que fuera con buena pinta, elegante y buenas maletas, lo examinaban, lo pasaban por el escáner, lo miraban, le examinaban la ropa, le ponían los perros, examinaban la maleta, porque ellos suponían que como era Pablo Escobar, todos los colombianos éramos narcotraficantes. Cuando se iba a Europa, al colombiano lo hacían aparte y lo demoraban 2 o 3 horas mientras lo hacían desnudar, mientras revisaban los zapatos, mientras revisaban las medias, todo, porque ellos tenían la idea de que todos los colombianos éramos narcotraficantes. Entonces ellos hacían identificación. Eso es identificación. Entonces, cuando Dios usa la identificación, ¿qué ocurre? Adán fue el único que pecó. Y Dios, como todos descendemos de Adán, entonces
el pecado de Adán se le cuenta a usted y a mí como si usted lo hubiera cometido. Como si usted lo hubiera cometido. Y la Biblia dice en Isaías 32:6 que el corazón del hombre fue lleno de iniquidad y se convirtió en una fábrica de pecado. O sea, su corazón fue lleno de pecado y se convirtió en una fábrica de pecado. Isaías 32:6. Pero la Biblia dice en Juan 8:34 que de cierto os digo, el que practica pecado es esclavo de pecado. Entonces, usted y yo nacemos siendo esclavos de pecado, no porque usted haya cometido pecado, sino porque otro cometió el pecado, pero a usted, por ser hombre, se le identifica como el que cometió el pecado. Se le identifica. Entonces, como se le identifica, se le trata de manera igual de criminal, se le pone la misma condena, las mismas sanciones, las mismas leyes que aplican para los condenados se le aplican a usted. Así usted nunca haya hecho nada malo, así usted nunca haya pecado, así usted nunca haya robado o matado o mentido o violado, así no sea homosexual, ni lesbiana, ni prostituta, a usted se le cuenta como si usted hubiera pecado. Algo que hay que tener en cuenta es que la Biblia dice que a los ojos de Dios los pecados son pecados. La Biblia dice en 1 Samuel 15:22, dice cuando Saúl pecó, Samuel interviene por él y Samuel empieza a orar y a llorar por Saúl. ¿Y qué le dice Dios? Y Samuel dijo, o sea, después de que Dios le habla, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? O sea, no es lo mismo orar, ayunar, leer Biblia, ir a la iglesia. Si usted hace eso, pero es desobediente a lo que Dios manda, cero pollito, cero huevito. Entonces, si usted ora, ayuna, pero es adúltero, pues no hizo nada. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, si usted lee la Biblia que es necesario orar en lenguas, leer Biblia, ayunar, congregarse, hablarle a otros del amor de Dios, diezmar y ofrendar de lo que gana, de todo lo que gana. Si usted hace eso, pero es mal hijo, o es mal esposo, o es grosero con su esposa, con sus hijos, o pudiendo ayudar no ayuda, o pudiendo servir no sirve, pues el hacer todas las cosas anteriores sirve para nada. Dice la Biblia, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, si usted pone en práctica la palabra de Dios, eso es más meritorio que si usted lee la Biblia, ora, ayuna o se la pasa metido en la iglesia. Ahora, lo que lo fortalece a usted y lo vivifica para que pueda tener la voluntad y la disposición para cumplir los mandamientos, para obedecer la palabra, es leer Biblia, orar, ayunar, congregarse. Dice, mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Todo pecado es rebelión. Todo pecado es rebelión. Entonces, el mentir es una rebelión. ¿Qué es la rebelión? Rebelión es levantarse contra las autoridades, contra la autoridad suprema. Entonces, cuando, por ejemplo, usted roba, es cierto, tal vez le robó al tendero o le robó a alguien algo, pero el primero que dijo no robe es Dios. Entonces, su pecado, antes de ser un pecado de acto, de acción, que es robar, es un pecado de rebelión y está pecando directamente contra Dios. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, ser brujo o hechicero es lo mismo que tener imágenes, o que mentir o robar, o como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, la Biblia prohíbe la idolatría, prohíbe tener imágenes, y la obstinación es ser necio. Entonces, por ejemplo, se le dice, la Biblia dice, ore, y Jesús nos dice en el monte de Getsemaní, ¿no habéis podido orar una hora? La Biblia dice, escudriñad las escrituras, o sea, leer la Biblia. No se deje congregar. Háblele a otros del amor de Dios porque usted tiene un ministerio. Y usted no lo hace. Usted no, es que eso no es así. Es como yo quiera. La Biblia dice 10 y ofrende. Y su diezmo son 100 pesos, 100.000 pesos, usted da 30, da 20, da 5. Pues no lo está haciendo, es obstinado. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la bendición que tenemos, o sea, nosotros trabajamos no para comer. ¿Cómo así, pastor?
Cuando Adán pecó, la tierra recibió maldición, pero antes de pecar, la tierra producía para Adán. O sea, Adán, antes de pecar, Adán no trabajaba y ganaba el pan con el sudor de la frente. La tierra le producía de gracia, como favor de Dios. Cuando Adán peca, entonces uno tiene que trabajar duro para ganar una plata y poder pagar todo. Cuando llega Cristo, ¿qué pasa? Por haber nacido nuevo, el hombre vuelve al tiempo, vuelve a ser como Adán antes de pecar. Entonces, cuando la persona nace nuevo, ya no tiene que trabajar por plata y sudar como una mula. Y es que cada plática, cada centavo me cuesta. No. Si usted cree lo que dice la Biblia dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que es Dios el que hace que a usted le llegue el dinero. ¿Cómo es Dios el que hace que a usted le llegue el dinero? Pues no sea obstinado, diezme y ofrende, diezme lo que es. Se gana 20 millones son 2 millones, se gana 1 millón son 100.000, se gana 100.000 son 10.000 y se gana 5.000 son 500. El problema no está en la cantidad, el problema es en el amor al dinero. El problema es la falta de creerle a Dios. Entonces eso es obstinación. No es que como yo lo hago está bien. Y no está bien, es lo que Dios manda. Cuando se obedece lo que Dios manda, estamos en el Espíritu. Cuando no, estamos en la carne. Es así de fácil. Y dice la Biblia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué es desechar la palabra de Jehová? Leer que no hay que adulterar y adulterar. Leer que no hay que robar y robar. Ahora entendamos esto. No es por la acción, es por el corazón. Porque Adán no empezó a hacer acciones pecaminosas. Adán lo que perdió fue la naturaleza que tenía identificación con Dios. La Biblia dice que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Entonces Dios es espíritu, dice la Biblia en Juan 4:24, que es Adán, espíritu. Dios es bueno, Salmo 100, verso 5. ¿Cómo es Adán? Es un espíritu bueno. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Según Génesis 1:3, hablando. Génesis 1:6 se manifiesta hablando. Génesis 1:9 se manifiesta hablando. ¿Cuándo el hombre se manifiesta en el Espíritu? Cuando habla. Eso es identificación, o sea, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando en 2 Corintios dice que en los cuales el Dios de este siglo se refiere al diablo, Dios con D chiquita, el diablo le metió un gol a Adán. ¿Cuál fue el gol que le metió el diablo a Adán? Que Dios hizo a Adán el Dios de este mundo. Adán era el Dios de este mundo, porque Dios le dio autoridad, toda la autoridad sobre este mundo. Y viene el diablo y le dice, si serás como Dios, si comes este fruto no mueres, vas a tener el conocimiento del bien y el mal y serán como Dios. Y eso era un gol que le metió. ¿Por qué? Porque ya eran como Dios. Es como yo ir donde un pintor que tiene 40 años que sabe pintar carros y lo sabe hacer bien, y venga, le voy a explicar cómo se hace. Y si yo sin tener idea, y el pintor de 40 años de experiencia, como me ve a mí todo empoderado y así, mandón, y entonces me hace caso y pues me tiro la pintura. Es así. Entonces, lo que ocurrió es que Adán perdió la identificación con Dios y quedó identificado con el diablo. Entonces, como Adán quedó identificado con el diablo, se le llama hijo del diablo. ¿A quién? A todos los seres humanos que nacen de la unión de un hombre con una mujer. La Virgen María nació de la unión de un hombre con una mujer. Entonces ella fue identificada como hija del diablo. ¿Qué ocurre con los judíos? Que Dios le habló a los judíos para que por medio de la ley hicieran sacrificios de sangre, y por el sacrificio de sangre, la sangre derramada tapaba el pecado, no lo quitaba, lo tapaba. Por eso había que hacer sacrificio cada año. Pero, ¿qué dice Dios de Jesús? La sangre de Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nació por la Virgen María, pero ya dijimos, es como si la Virgen María hubiese alquilado el vientre. Entonces Jesús nace sin relación con el pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios en Jesús se identifica con los hombres. Entonces Dios en Jesús tiene carne. Cuando Dios en Jesús se identifica con los hombres, le salen moquitos, le sale cera en los oídos,
Cuando Dios en Jesús se identifica con los hombres, tiene que comer. Cuando Dios en Jesús se identifica con los hombres, tiene que dormir. Cuando Dios en Jesús se identifica con los hombres, tiene que bañarse, si no llega a tener malos olores. Porque lo que hizo Dios con Jesús para los hombres, que Jesús se identificó con los hombres. Menos en el pecado, porque Jesús nació con la naturaleza divina. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje de la Biblia? En identificación. Identificación. Entonces, el Hijo de Dios se hace semejante al pecador, pero sin pecado. Entonces, el Hijo de Dios tiene carne, el Hijo de Dios tiene dedos, el Hijo de Dios tiene orejas, el Hijo de Dios puede caminar en este mundo. El Hijo de Dios se hace semejante a los hombres, pero sin pecado. Entonces, al Hijo de Dios le pueden insultar, le pueden pegar, pueden ser groseros con él, pueden querer matarlo, como le pasó a Jesús. Pero él no pecó, porque tiene la naturaleza divina. ¿Dónde está la identificación? ¿Qué fue lo que ocurrió? La Biblia dice, de la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, como el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre, por el pecado de ese hombre, todos los hombres somos identificados con el pecador. Entonces todos los hombres nacemos con naturaleza pecaminosa porque fuimos identificados con el pecador que pecó, que fue Adán. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a usar la misma fórmula, pero con la naturaleza divina. Entonces Dios dice, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Y dice, el justo debe morir por el injusto, el Hijo de Dios por el hijo del diablo, el santo por el pecador. ¿Cómo funciona? Cuando Jesús, para nuestra convención, este es el pecador y este es Jesús, el que tiene la naturaleza divina. Cuando Jesús derrama sangre en la cruz, Dios Padre identifica a Jesús con los pecadores, porque Dios estableció la paga del pecado en la muerte. Entonces tiene que haber un muerto. ¿Y qué hace Dios? El amor de Dios provee el muerto, y el muerto es Jesús. Por eso Jesús tiene que morir. Entonces, lo que Dios va a hacer es que va a dar identificación. Entonces, cuando Jesús muere, ojo con esto, en su mente imagínese a Jesús en la cruz. Por favor, en su mente imagínese a Jesús en la cruz. Cuando está muriendo Jesús, usted está muriendo. Cuando están clavándole, poniéndole los clavos a Jesús, se lo están poniendo a usted. Cuando le atraviesan la lanza a Jesús, se la están atravesando a usted. Cuando están latigando a Jesús, se lo están latigando a usted. Porque lo que Dios hace es que carga el pecado en Jesús. O sea, el pecador merece castigo y merece la muerte. Pero ¿qué ocurrió? Si Dios lo identifica al Hijo de Dios con el pecador, hay un intercambio. ¡Ojo! Entonces, la muerte del pecador pasa a la vida de Jesús. Y Jesús pierde la vida y la vida se la da al pecador. Hay un intercambio. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, Jesús es identificado con el pecado y el pecador es identificado con Jesús. Cuando Jesús es identificado con el pecador, Jesús al mismo tiempo es identificado con el pecador. Cuando Jesús, que es santo, es identificado con el pecador al mismo tiempo es identificado con el Hijo de Dios. Quiere decir que el pecador no es pecador. ¿Escuchó eso? Cuando la persona nace de nuevo, ¿el nuevo nacimiento en qué consiste? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En que la sangre de Jesús, al ser derramada por la obra de Jesús en la cruz, viene el Espíritu Santo y arranca de raíz el corazón pecador que hace que la persona peque. ¿Y qué hace? Le quita el corazón pecador que hace que la persona peque y le pone la naturaleza divina, le pone el corazón de Jesús. Ahí hay identificación, o sea, Jesús toma el 100% del lugar pecador y el pecador toma el 100% del lugar de Jesús. Eso hace que Jesús se vuelva pecador y eso hace que el pecador se vuelva santo, como regalo de Dios. La identificación no solo es en que Dios, por la sangre de Jesús, le quita el corazón pecador al pecador.
Cuando Jesús derrama la sangre, es quitado el corazón pecador y puesto sobre Jesús. Como consecuencia de tener corazón pecador viene la enfermedad. Pero por el Espíritu Santo, por la obra de Jesús, quitó el corazón pecador. Entonces la enfermedad se tiene que ir. ¿Y qué hace Dios con la enfermedad? Se la pone a Jesús. Como en la pobreza, los problemas con la esposa, con el esposo, el adulterio, la fornicación, el robar, tomar, el ser homosexual, lesbiana o tramposo, adúltero, intemperante, son consecuencia de tener corazón pecador. ¿Qué pasa? Que cuando Dios le arranca el corazón pecador, la persona es libre de enfermedad, pero también es libre de pobreza, también es libre de homosexualismo, es libre de tomar, de fumar, de mentir, de robar, de engañar. ¿Y qué hace Dios? Le pone a Jesús la naturaleza pecaminosa, lo identifica con el pecador, le pone la enfermedad del pecador, le pone la pobreza, la miseria, pero también le pone el robar, el tomar, el fumar, todo tipo de pecado lo carga Jesús. Entonces hay una identificación. ¿Es claro? Para que haya esa identificación, o sea, para que usted reciba esa identificación, necesita entender esto. Usted necesita creer, pues muy simple. Si mi papá es buena gente, es amable, es querido, pero honestamente lo he visto enojado, bravo, con ira, sí, es porque es pecador. Su mamá es buena gente, muy querida y muy linda, la ha visto enojada, con ira, sí, es porque es pecador. Se casa un gato con una gata, nacen gatos. Se casa un perro con una perra, nacen perros. Se casa un buen hombre, pero pecador como su papá o el mío, con una buena mujer, pero pecadora como su mamá o la mía, nace un pecador. Quiere decir que para ser pecador nacemos separados de Dios y tenemos corazón pecador. Un niño recién nacido es 100% pecador, 100%. Cuando muere un niño chiquito, no muere un angelito, porque los ángeles no mueren. Los ángeles son espíritus eternos que no mueren, ¿sí? Entonces, la Biblia declara que el niño chiquito, como está en la primera etapa del desarrollo del hombre, que es la etapa de la inocencia, entonces si muere, no se le cobra el pecado porque el niño no tiene conciencia de que es bueno o que es malo. Entonces si muere va al cielo, no porque sea un angelito, sino porque no ha desarrollado la conciencia de lo bueno y de lo malo. Los niños de 5, 7, 8, 10 años ya conscientemente dicen mentiras, o sea, el niño ya sabe, ya es consciente de que es bueno y que es malo. Por eso es importante hablar del amor de Dios, de la palabra, del evangelio. Entonces, porque la Biblia dice en Apocalipsis que vi muertos grandes y pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? Como Dios no perdona pecados, porque la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero Dios sí ama a la persona. Entonces, ¿qué hace el amor de Dios? Provee la salvación. Si Dios perdona pecados, Jesús no tiene que morir, pero Jesús murió. Entonces, la clave para disfrutar de la vida de Dios, ¿cuál es? Es la identificación. La identificación. ¿Qué es la identificación? Es que por algo que usted hizo, a usted se le cobra todo lo que hizo el otro. ¿Sí es claro? Se le identifica. Por ejemplo, alguna vez Juan Carlos, el rey de España, Juan Carlos, fue invitado a alguna reunión. Y por agenda, él no pudo ir, pero mandó al entonces príncipe de Asturias, Felipe, que tenía 14 años. Pero lo mandó en su representación. Y a Felipe de Asturias lo recibieron como si fuera el rey, con todos los honores de rey. Entonces lo identificaron como rey. ¿Es claro? Es importante la identificación. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo más. Cuando viene el centurión a Jesús y le dice: mi criado está gravemente atormentado en casa, en su mente, por favor, imagínense que se lo está diciendo a usted. Se lo está diciendo a María, se lo está diciendo a William, a Carmen, se lo está diciendo a Luis, se lo está diciendo a Paola, a Andrés, a Felipe, se lo está diciendo a Patricia, a Lucía. Es como si el centurión viniera a usted y le dijera: mi criado está gravemente atormentado en casa. Pero ¿cómo si yo no soy Jesús? Eso es identificación. Que lo mismo que hizo Jesús lo puede hacer usted. Eso dice Juan 14:12. Juan 14:12 habla de la identificación. O sea, que de la misma manera que Jesús tiene poder
nosotros también tenemos poder. De la misma manera que Jesús hace milagros, nosotros podemos hacer milagros. Este es Jesús hablando. Desierto, desierto. Acuérdate, cuando la Biblia dice desierto, está diciendo, es así. Pero cuando dice desierto, desierto, está diciendo, es así, no lo dude. Es así. Entonces Jesús dice, es así, no lo dude. El que en mí cree, o sea, el que se ha identificado con Jesús, el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, el que cree que Jesús vino a este mundo en carne, el que cree que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, el que cree que Jesús es la luz del mundo, ojo, no el profeta Jesús. Jesús actuó como profeta, pero su título es Hijo de Dios. Profeta fue una de las funciones. No el Maestro Jesús, no el Maestro iluminado Jesús, no, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Dice aquí, el que cree en mí, el que cree, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, el que se identifica conmigo, el que asume que como yo fui engendrado por el Espíritu Santo, usted fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Sí, Señor, el nuevo nacimiento es provocado por el Espíritu Santo. Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo le da a usted convicción de pecado, de justicia y de juicio, y es el Espíritu Santo el que provoca en usted el nuevo nacimiento. Entonces, los que van al cielo son los nacidos de nuevo, no los cristianos. ¿Cómo así, pastor? Pues la Biblia solo dice los seguidores de Jesús, a los que seguían a Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Es claro? Eso está en Hechos 11:26. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo el cristianismo se volvió religión. Y el cristianismo no es religión, es relación. Entonces, la Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Usted puede mirar la vida de muchos líderes cristianos, de muchos pastores, y tal vez hablan Biblia, tal vez leen Biblia, tal vez oran por los enfermos y son sanos. Pero usted los trata y son personas absolutamente orgullosas. Usted los trata y son personas déspotas. Y a veces hace negocios con alguno de ellos y le roban. O a veces son parte de un staff de una iglesia grande y como son cristianos que tienen un liderazgo en alguna iglesia grande, piensan que tienen el poder para pisotear y maltratar. Y también pueden ser cristianos de banca, que asisten a la iglesia. Cristianos de banca. Y son gente mala. Gente mala. ¿Por qué se da eso? Porque lo que se busca son nuevos nacimientos, no confesiones. Muchas veces la gente, para evitarse el predicar el evangelio, el que su papá es pecador, su mamá es pecadora, pues usted nació en pecado, pues está separado de Dios y se muere y se va al infierno. Usted necesita entender que tal cual como nació en pecado, pues en algún momento ha pecado, y que la única forma de evitar, de salir de ahí, es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo con su boca. Es pedirle perdón a Dios, confesar a Jesús como Señor y Salvador, como su Señor, confesar que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, confesar el sacrificio que hizo Jesús, creer que en la sangre de Jesús usted es salvo. Cuando usted escucha eso y lo cree, porque la Biblia, la gente hace énfasis en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca. Entonces la gente va a la iglesia, pecadores van a la iglesia, escuchan una enseñanza sobre finanzas o escuchan una enseñanza sobre A, B o C tema que no tiene que ver con el pecado, y al final el predicador dice: ¿quién viene por primera vez? Yo. Diga conmigo: Jesús te recibe como mi Señor y Salvador. ¿Qué es eso? Eso es una confesión. Pero la Biblia dice en Romanos 10:14: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces la única forma en que la persona puede creer y recibir convicción es que se le demuestre que es pecador, que se le evangelice. Si no se hace eso, pues la persona no nace de nuevo. Entienda esto: un pecador llega a la iglesia lleno de demonios, cargado, con tristeza, con opresión, con estrés. Como la iglesia es un lugar del Espíritu Santo, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice en el Salmo 22:3 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, por ese solo hecho el pecador es libre y recibe paz. Y la gente va a la iglesia y se siente paz, se siente tan rico, pero no nace nuevo, sigue siendo pecador. Entonces la gente vuelve a la iglesia y compra Biblias y hacen institutos y aprenden coros, se vuelven líderes de multitudes o pastores, pero siguen siendo pecadores. ¿Cómo sabe usted si un hombre ha nacido de nuevo o no? Por la Biblia dice: por los frutos lo conoce.
El que no nació de nuevo en algún momento falla la doctrina, justifica la doctrina. El que no nació de nuevo, como no entiende cómo opera Dios, dice, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el evangelio es duro, esto es duro. Pero un momentito, lea todo el versículo. La siguiente parte, que no lee, dice, pero confiad, yo vencí al mundo. ¿Quieres saber cómo es su vida? Lean los evangelios y mira a Jesús. Si Jesús es pobre, usted es pobre. Si Jesús es una persona afligida y atormentada, usted es así. Si Jesús no puede sanar a nadie, si no está pobrecito, ayúdeme mendigando, usted es así. Pero así no es Jesús. Cuando Jesús habló de los pobres, dijo, ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes. Él no se contó entre los pobres. Él no se contó, porque él sabía que su papá era Dios. Y la Biblia dice en Ageo 2:8, dice Dios, mío es el oro y la plata. O sea, el mundo es de Dios, pero no está bajo el gobierno de Dios, porque se le entregó a Adán, y Adán entregó el gobierno al diablo. Entonces, la clave del evangelio es identificación. Identificación, ¿qué es identificación? Es en Cristo. O sea, cuando usted escucha el mensaje del evangelio, lo cree, entonces Dios lo mete dentro de Jesús, dentro de Jesús. Entonces, cuando Dios lo mira a usted, no lo mira a usted, sino mira a Jesús. Desde ese punto de vista, si usted nació de nuevo, ¿qué pasa cuando peca? Usted no tiene problemas con Dios, porque la paga del pecado fue cargada sobre Jesús. ¿Qué pasa cuando peca? Cuando usted peca, simplemente le está abriendo una puerta al diablo para que le vaya mal. Cuando usted peca, le está abriendo una puerta al diablo para que le dé por la nuca y tenga problemas. Pero usted no tiene problemas con el pecado. Cuando peca, ¿qué tiene que hacer? Señor, hice mal, me arrepiento, clamo la sangre de Jesús para el perdón de mis pecados, rebeliones e iniquidades, en el nombre de Jesús, y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Cuando usted peca, lo primero que tiene que hacer es rápidamente pida el perdón a Dios y clame la sangre de Jesús. Señor, por favor, perdóneme por todo lo malo que he hecho, en el nombre de Jesús, por todo. Y inmediatamente, ¿qué hace Dios? Lo perdona por todo. Y si usted siente culpabilidad, no es Dios, es el diablo que lo está acusando. Entonces usted dice, en el nombre de Jesús, clamo la sangre de Jesús por el perdón de estos mis pecados, rebeliones e iniquidades, en el nombre de Jesús. Y creo que en este momento tú me perdonas, porque la Biblia dice que si pido, recibo. Y en el nombre de Jesús me perdono a mí mismo, por haber actuado de manera tan tonta, tan boba. Y en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Jesús a mi conciencia, para lavar mi conciencia de toda hora muerta y de toda condenación que el diablo quiera traer sobre mi vida. Cuando usted hace eso, instantáneamente Dios lo perdona, instantáneamente la mancha del pecado que quedó en usted es quitada y el diablo no lo puede acusar. Y el diablo no lo puede acusar. Y usted sigue caminando en paz. Y si a la media hora o las 2 horas peca, pues vuelve a pedirle perdón a Dios. Lo peor que hace un nacido de Dios, si peca, no deje ir a la iglesia. Si peca, no deje de orar. Si peca, no deje de leer la Biblia. Si usted peca, lo primero que tiene que hacer es correr a los pies de Dios. Señor, hice mal, pequé, perdóneme. Y si peca 70 veces al día, 70 veces al día Dios lo perdona. Porque Dios es amor. Porque Dios no vino a este mundo para condenar al hombre, sino para salvar al mundo. Porque Dios no está pensando, Dios no está con una lupa atento a ver dónde peca, dónde la embarra, dónde comete faltas, para criticarlo, para castigarlo, para juzgarlo, para echarlo al infierno. No. Dios no está pensando en buscar fallas y formas de condenarlo y de acusarlo. Dios está buscando la forma de que usted camine en santidad, en poder, en autoridad. Y eso se logra por la identificación. Entienda esto, a los ojos de Dios, usted es Jesús para el mundo. Dios a usted le dio la mente de Cristo. Usted sí puede pensar cosas buenas, hablar cosas buenas, sentir cosas buenas. Usted sí puede gobernar sus pensamientos porque Dios a usted le dio dominio propio. Según 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, usted tiene dominio propio, gobierna sus pensamientos. Usted puede reconocer los pensamientos que está pensando, gobierna sus pensamientos. Usted puede reconocer las palabras que habla, gobierna las palabras, que sus palabras se edifiquen.
Usted puede reconocer las acciones. Usted sabe que si va a alguna parte y se embolsilla algo, usted sabe que eso es robar, pues no lo haga. Ahora bien, si usted no ha nacido de nuevo, usted tarde que temprano se roba o engaña o es adúltero, fornicario o pecador. Si está en la iglesia, tarde que temprano muestra el cobre. Pero si ha nacido de nuevo, lo normal es que usted, cuando usted nace de nuevo, es un bebé espiritual. Pero en la medida en que usted va a la iglesia, lee Biblia, ora y ayuna y busca a Dios, usted va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted recibe un cambio de corazón, ¿qué ocurre con usted? Llega un momento en que realmente usted no adultera. Pero no porque haga fuerza, sino porque no le sale, porque su naturaleza es santidad. Si usted llegó siendo homosexual a la iglesia y nació de nuevo, Dios le arrancó el corazón pecador y le dio el corazón santo, y usted va a la iglesia, ora y busca a Dios, llega un momento en que usted ya sale del homosexualismo y sencillamente no vuelve a ser homosexual. Si usted es lesbiana, prostituta, o adicto a la marihuana, o a la cocaína, o es mentiroso, tramposo, engañador, o violador, o lo que sea, usted llega a la iglesia y le nace de nuevo, o sea, Dios le cambia el corazón. Usted es un espíritu pequeño, o sea, pequeño porque no tiene conocimiento. Entonces usted empieza a ir a la iglesia, empieza a leer Biblia, empieza a orar, empieza a ayunar, y eso hace que usted vaya entendiendo la Biblia, eso hace que usted vaya creciendo. Ya nació de nuevo, y en la medida en que usted se llena de Biblia, en la medida en que usted crece y busca de Dios, usted crece y llega un momento en que sencillamente no peca. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: por su fruto lo conocen. El árbol malo no puede dar buenos frutos. O sea, si usted no ha nacido de Dios, tarde que temprano muestra el cobre y muestra que es orgulloso y abusivo y tramposo y abusa del puesto que tenga en la iglesia como pastor. Pero si usted ha nacido de nuevo, así usted haya sido una persona difícil, complicada, si ha nacido de nuevo, llega un momento en que usted va a la iglesia, órale, y usted va a crecer, y llega un momento en que usted no peca y vive de una manera chévere. Y eso dice la Biblia dice: por su fruto lo conocen. Si usted ha nacido de nuevo, pues lo normal es que haga cosas rectas, santas, puras, y es lo normal. Como un árbol que tiene pepa de mangos, da mangos. Y si no ha nacido de nuevo, pues lo normal es que tarde que temprano muestre el cobre. Punto. Entonces la clave es nacer de nuevo. Y una vez que nace de nuevo, usted necesita tener identificación. Cuando usted lee la Biblia, todo lo que hizo Jesús, usted lo puede hacer. Cuando usted lee la Biblia y Jesús caminó sin pecar, usted puede colocar su nombre. Y William caminó sin pecar. William camina sin pecar. Jairo camina sin pecar. María camina sin pecar. Lucía camina sin pecar. Cuando usted lee la Biblia y Jesús multiplicó los panes y los peces, usted puede decir: William multiplica los panes y los peces. William multiplica la comida. William multiplica el dinero. O Carlos o Juan. Ponga su nombre. Cuando usted lee y Jesús tuvo compasión de las multitudes, usted puede colocar su nombre. William tuvo compasión de las multitudes. Jairo tuvo compasión de las multitudes. Cuando Jesús camina sobre el agua, usted puede decir, si la Biblia dice: el que cree todo es posible, usted puede tener identificación. Entonces, cuando usted aprende a caminar en el Espíritu, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se tiene fe? Es muy sencillo. Dios habló su palabra. La palabra es la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Entonces, ¿qué es tener fe? Es hablar lo que dice la Biblia, es creer lo que dice la Biblia y es hacer lo que dice la Biblia. Porque muchas personas que están en la iglesia leen la Biblia y saben que la Biblia dice que hay que diezmar y ofrendar, pero mire, no lo hacen. Muchas personas que están en la iglesia leen que es necesario orar en lenguas y no lo hacen. Muchas personas que están en la iglesia leen en la Biblia que es necesario congregarse y no lo hacen. O sea, simplemente no están obedeciendo. Punto. Eso es como si usted, que es hombre, se casa con María, pero cuando puede le da beso a Carmen, cuando puede sale con Inés, cuando puede se acuesta con Juana. Así no funciona. O sea, cuando usted nace de nuevo, de adentro, el Espíritu Santo de Dios le va a colocar el querer como el hacer para que usted no mienta. El Espíritu Santo de Dios le va a querer el querer como el hacer para que no peque. El Espíritu Santo de Dios le va a querer le va a poner dentro de usted el querer como el hacer para que vaya a la iglesia, para que lea Biblia, para que ayune, para que diezme, para que ofrende. No es un esfuerzo. Usted se convierte en administrador de los bienes de Dios, no es suyo. Cuando usted entiende esto, usted entiende que puede recibir dinero de Dios. Todo el dinero que crea que puede recibir, lo recibe. Punto. ¿Cómo se hace? Le llega la factura: Padre, gracias, porque como llega la factura, llega el dinero para pagar a tiempo.
porque mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Ahí estoy declarando un verso de la palabra de Dios. Usted le dice 4, 5, 6 veces. Y cuando piense en la factura dice lo mismo. Y Dios de alguna manera va a hacer que el dinero le llegue. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos ha hablado. Declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender las Escrituras. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios sembró esta palabra en nuestro corazón con una raíz sólida y profunda de larga duración. Y declaro que esa palabra crece y da fruto que permanece para la vida eterna. Y digo en el nombre de Jesús que el diablo no puede robar esta semilla. Esta semilla crece. Y declaro que usted entendió que es ministro del Evangelio. Declaro que usted entendió que tiene un ministerio que es el de la Gran Comisión. Y declaro que usted entendió que Dios ama al mundo y no quiere que nadie se vaya al infierno. Muchas de las personas con las que usted interactúa, con las que usted comparte, tal vez están yendo al infierno porque nadie les ha dicho: mire, la sangre de Jesús fue derramada para que usted pueda vivir en paz con su esposa. Muchas personas de las que usted conoce, de las que interactúa, tal vez familiares o amigos, están enfermas y se van a ir al infierno. Y usted tiene la respuesta. Usted le dice: mire, la sangre se fue derramada para que usted sea libre de enfermedad. La sangre se fue derramada para que usted pueda vivir con su esposa sin adulterar, sin engañar. La sangre se fue derramada para que usted pueda ser libre del homosexualismo, el lesbianismo, el tomar, fumar. Usted necesita a Jesús. Necesita nacer de nuevo. Le comparte el mensaje del Evangelio y lo invita. Usted no le dice: vaya a cualquier iglesia. No, no, no. Usted lo manda a la iglesia que está en el pan del cielo, a su iglesia. Así funciona. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted recibió y entendió y pone por obra la palabra en el nombre de Jesús. Diga: creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Para ustedes que me están viendo en internet, si tienen alguna duda o pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Si quiere saber más, nosotros tenemos cursos de enseñanza bíblica. Si quiere estar enterado de todo lo que pasa en este ministerio, por favor suscríbase al canal. Ayúdenos. Al suscribirse, usted permite que corra este mensaje y está haciendo obra de evangelismo. Dios le dé con gozo y paz y prospere. Chao, 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 chao. Pongan un like si les gustó. Chao, chao. Mande este mensaje a otras personas que usted sabe que están enfermas o sabe que necesitan de Dios. Pero haga que este mensaje corra. Dios le prospere en todo y guarde sus palabras y camine como Jesús, porque desde el punto de vista de Dios, usted es Jesús para el mundo. Chao, chao, chao. Dios le dé con gozo y paz.